Bueno, antes de empezar con cuestiones difíciles, ¿no? Sería chévere hablar de cómo pasábamos nuestra vida en el río, que es un poco complejo ver que ahora el río ha perdido esa popularidad que tenía, ¿no? Como nosotros en nuestro tiempo íbamos después de comer cuando había, ¿no? El almuerzo generalmente había. Sin embargo, pasábamos en el río toda la tarde siendo felices y probablemente no lo sabíamos, ¿no? Sin embargo, claro, están todas estas otras situaciones, todas las vicisitudes, ¿no? Ir a la escuela sin zapatos algunas veces, sin desayunar casi todas las veces. De hecho, yo no sabía o no sabíamos que teníamos que desayunar en ese tiempo, ¿no? Eso lo fuimos aprendiendo después, cuando la vida dejó de ser tan difícil, tan complicada, ¿no? Éramos de una familia que de bajos recursos, se podría decir, ¿no es cierto? Porque no teníamos para comer las 3 comidas, porque en la casa trabajaba mi mamá, mis tías, pero yo me quedaba en la casa y entonces no teníamos para comer estas 3 veces al día, porque si almorzábamos no merendábamos, si desayunábamos, que el desayuno de nosotros era un bizcocho con un agua de limoncillo que decimos nosotros allá, nada más. Entonces fue en verdad una infancia dura para mí y para Diego, porque los dos éramos niños. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo era difícil cuando llovía, por ejemplo, porque vivíamos en casas de teja en el valle, y estas casas de teja mayormente estaban deterioradas, ¿no? Las casas estaban todas llenas así de plástico, porque eran la mayoría de adobe y tenían plásticos, ¿no? Para decorar las paredes. Eso eran nuestros azulejos, nuestras decoraciones. Y el techo también tenía plásticos para detener el agua de lluvia, que no siempre era efectivo, porque recuerdo muchas noches en que esos plásticos llenos colapsaban y nos caían en la cara, en la cama. A medianoche teníamos que levantar a secarnos, intentar resolver el problema e intentar seguir durmiendo, ¿no? Pero como digo, sin embargo, a pesar de todo eso, creo que el Valle del Chota nos dio una niñez tranquila, una niñez de seguridad, porque a pesar de las historias que se pueden contar, que se contaban, que se contaron hacia afuera del Valle del Chota como una zona conflictiva, digamos así, esa nunca ha sido la realidad. Entonces, yo siempre cuento cómo eventos de naturaleza conflictiva o de naturaleza violenta en el Valle del Chota no se dan, todavía no se dan, y ojalá nunca se den, porque en el Valle del Chota estamos acostumbrados a caminar tranquilos por las calles en la noche, en el día, en la madrugada, a cualquier hora del día, sin que nada te pase. Y eso sucedía desde la niñez. Por eso nosotros teníamos como muchas horas al día para jugar, porque era en la mañana. Jugábamos mucho en la escuela porque, como digo, a pesar de las dificultades, fuimos a la escuela, fuimos a estudiar. Nuestros padres consideraron que era importante que vayamos a la escuela para que, como los mayores siempre sabían decir, para que seas lo que yo no pude ser en la vida. Y fuimos a la escuela y jugábamos en la escuela y jugamos en la calle. ¿Cómo les podía decir? Era un niño traviesito, como todos los niños, pero lo que sí era educado. Ya. ¿Cuándo se dio cuenta de que Diego tenía un talento especial, ya sea para el humor, el estudio o el liderazgo? Bueno, ¿cómo les puedo decir? Para el humor, porque desde chiquito, como allá en nuestra tierra le decimos, es vivísimo, cuando alguna cosa nos contaba y nosotros nos echábamos a reír, entonces allá le decíamos que es vivísimo. Y cuando para el estudio en el jardín, que la señorita me dijo que no le desaproveche porque es un niño que es bien pilas. Ya. ¿Hubo algún momento en que sintió preocupación por el futuro de Diego? A veces sí, porque yo
y mi manera de que yo trabajaba, entonces decía, parece que no voy a poder para que mis hijos estudien, porque lo primero que yo les decía siempre que tienen que estudiar, porque eso es lo que les va a servir. Porque ellos cuando Diego tendría unos, ¿cuántos años? Unos 9 años, ellos entrenaban fútbol, porque ahí era la locura del team y todo eso. Entonces yo les dije que el fútbol no es para todos, pero que el estudio sí. Entonces yo siempre les inculqué que estudien, porque yo les decía que yo soy madre soltera y que mi trabajo, que yo no quiero que ellos igual, o sea, vayan a ser vendedores también, que yo decía siempre que mis hijos, o sea, tienen que ser diferente a lo que yo fui, porque yo no tuve la oportunidad de estudiar, porque apenas terminé la escuela, a duras penas, y a poco de eso ya me embaracé de Diego, entonces yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero siempre uno se conversaba con algunas personas y decían, el estudio eso es lo que les va a servir para siempre, entonces eso es lo que yo les inculqué siempre. Hubo una etapa de que Diego, después de todo este proceso de estudio, cuando salió del colegio, se fue a Quito a trabajar. Eh, ¿Cómo se sintió cuando él se fue a Quito, cuando se alejó de su madre? Me hizo muy duro porque también Diego era, como les digo, para mí era chiquito y él me decía que él se viene a trabajar para poder salir adelante todos, él, yo y mis otros 2 hijos que también tenía, pero me hacía muy duro de que él esté acá tan pequeñito sufriendo porque uno se tiene un amor hacia la familia que uno no se quiere separar. Preferimos estar con hambre, que decimos nosotros, pero juntos. Entonces era una cosa muy dura para mí de que Diego se vino a trabajar, pero gracias a Dios, Diego se vino a trabajar y de aquí del poquito que él ganaba, me mandaba y me decía, compre la estaña, porque él no me dijo mamá, él me decía, compre la estaña de esos guagua para que coman, para que cocine, para así. Desde chiquito era bien responsable, porque él siempre les cuidó a sus otros hermanos mientras yo me iba a trabajar. Vamos a la parte de reflexiones y orgullo familiar, porque creo que Diego es un orgullo en su familia. ¿Qué es lo que más admira de Diego hoy en día? Su personalidad, porque es bien cariñoso con sus hermanos, él siempre está pendiente de que si algo les falta, y si él quién les da, y así, o sea, soy orgullosa de Diego, de su personalidad, por lo que él es ahora. ¿Cree que su historia de superación puede inspirar a otras familias en situaciones similares? Creo que sí, porque allí mismo en mi tierra la gente dice, los hijos de la Taña salieron adelante a través de que la mamá era pobre, y es pobre hasta ahora, pero salimos adelante y como les digo, o sea, yo soy la mamá más orgullosa de los hijos que tengo. ¿Qué consejo le daría a otros padres que crían a sus hijos en condiciones difíciles? Que es difícil porque al menos yo luché sola con mis hijos, pero no es imposible, porque uno tiene que sembrarse en sus hijos y trabajar, porque trabajando se les puede sacar adelante. Entonces, que es duro, porque al menos cuando se esté sola es duro, pero no imposible, y yo ahora soy un reflejo de esa dureza de vida que tuvimos, pero ahora yo soy ese reflejo y les digo a todas las personas que tengan sus hijos que trabajen por sus hijos y para sacarles adelante. ¿Qué mensaje le daría al público o qué mensaje le gustaría que el público entienda de la vida de Diego y su trayectoria? El mensaje que les podría dar es que Diego siempre tuvo esto en su mente de superación, porque siempre él, como él ya empezó a leer, a estudiar, entonces él dijo que la gente piensa que uno por el color que tenemos que no podemos. Entonces él hizo ver que sí se puede y se superó y es una persona bien, ¿cómo les puedo decir? Bien centrada en lo que él hace, en todo lo que él hace, en sus videos que hace, en su estudio, en su trabajo, en todo lo que él hace. Es una persona bien centrada para hacer todas sus cosas perfectamente. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por permitirnos el ingreso a su casa. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse de la vida del Diego y que ya les digo, es una persona que sí deben valorar mucho porque es
al menos en mi pueblo, es una persona que es reflejo para otros niños, para otros jóvenes, para que salgan adelante y vean que sí se puede hacer todo lo que uno se propone en esta vida. Muchas gracias. Totalmente. No, siempre fue mi modelo, ¿no? Como yo soy el hijo primero de mi mamá. Me tuvo cuando ella estaba cumpliendo 16 años, o sea, era una niña cargando a un niño. Son cosas que yo recuerdo, que yo ahora reflexiono y recuerdo momentos en los que yo pensaba que mamá estaba siendo muy dura, ¿no? Que mamá estaba siendo estricta y a veces hasta de afuera no se entiende porque mamá tenía que a veces hasta ejercer un poco de violencia con uno, ¿no? Y uno pensaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me trata así? ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, solo ahora uno logra como que poner esas piezas juntas y entender muchas cosas, ¿no? Y decir, primero, que era una niña cargando niños, porque detrásito mío vino mi hermano, y durante 5 años, hasta sus 23 años, cuando vino mi tercer hermano,